El papel de la mujer en el ámbito laboral siempre ha sido muy complicado. A lo largo de la historia hemos asistido a una evolución constante marcada por la supremacía del hombre respecto a la mujer. En España ha ocurrido lo mismo. La posición de la mujer en los medios de comunicación en la historia de nuestro país ha pasado por diferentes etapas. Vamos a analizar la etapa franquista hasta la actualidad, pasando por la transición española. La dictadura franquista supuso un retroceso a las aspiraciones laborales de la mujer. El régimen franquista fomentaba una imagen tradicional de esta. Debían ser el centro del núcleo familiar, ocupándose de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos. Durante esta etapa se le prohibió a la mujer ciertos derechos. No podían abrir cuentas bancarias, tampoco comprar un piso, e incluso a la hora de casarse, el padre debería firmar algunos documentos. Desde muy pequeños, la distinción entre niños y niñas en las escuelas era patente. Las chicas estaban destinadas al cuidado del hogar, y por eso se les separaba de los chicos en ciertas horas, para impartir las materias enfocadas a la labor doméstica como cocinar, costura, etc. Creo que el franquismo era un régimen decididamente machista, ¿no? Durante el franquismo, en una época muy importante del franquismo, muy larga, las mujeres no podían sacar dinero de los bancos, ni podían tener cuenta bancaria, ni se podían divorciar, ni podían denunciar malos tratos. O sea, la mujer en el franquismo era un paria. La democracia trajo la demanda de igualdad, el aborto, el divorcio, la igualdad de la mujer. Queda mucho recorrido por hacer. Sigue habiendo mucha violencia de género, pero las cosas han cambiado mucho. En el desarrollo económico que se produce durante el franquismo en los años 60, la mujer comienza a desarrollar tareas laborales, sobre todo en el ámbito de la administración, como secretarias, como mecanógrafas, etc. Eso en el ámbito de la ciudad. En el campo, en el ámbito rural, no se experimenta ese cambio todavía. Luego hay un factor decisivo, que es la entrada del turismo en España. Y la influencia y la convivencia con turistas, es decir, el contacto con ciudadanos de otros países. Pues las turistas que iban en bikini, eso provocó un profundo rechazo entre los sectores más conservadores, pero para las generaciones más jóvenes sí que ha habido nuevos caminos, es decir, más expectativas. El hecho de decir, ¿por qué yo no puedo tomar el sol o pasear por la playa así vestida? ¿Qué hay de malo en ello? En ese sentido, sí que representaban el modelo de la mujer. El franquismo tampoco era todo tan radical, había ya mujeres profesionales que estaban trabajando en distintos ámbitos de la sociedad, aunque prioritariamente se tuviese esa imagen del papel de la mujer. También es cierto que las mujeres tenían que pedir también permiso a sus maridos para poder abrir una cuenta bancaria, es decir, sí que había un problema sobre la igualdad de derechos en las mujeres. A partir de la década de los 60, el régimen franquista abrió sus puertas al turismo extranjero, lo que conllevó una ruptura de la imagen tradicional de la mujer. Este proceso se produjo en las grandes ciudades, donde empezaron a surgir grupos que defendían la paridad. Quedaba mucho camino por recorrer, ya que la sociedad española siempre había despreciado la labor de la mujer, y en los medios de comunicación no iba a ser menos. Nos encontramos con un panorama desolador, ya que muy pocas mujeres pertenecían al gremio de la comunicación. No estaban cualificadas para escribir o informar en un medio informativo y por lo tanto ellas no debían entrar a formar parte del ámbito laboral del hombre. Por esto, quedarían relegadas al ámbito familiar. Tras esta apertura de las puertas de nuestras fronteras, empezamos a asistir a una incorporación progresiva a los medios de comunicación por parte del colectivo femenino, teniendo primeras periodistas a destacar como Pilar Urbano o Maruja Torres. Creo que el punto de inflexión es el principio del fin del franquismo. Fue en torno a los años 60, ya se resquebrajó un poco el machismo de las redacciones, ¿no? Y empezaron a aparecer periodistas importantes, Rosa Montero, Maruja Torres, finales de los 60, ¿no? Pilar Urbano. Eran muy comunes los anuncios con temática familiar, en los que las mujeres jugaban un rol de sumisión frente a su marido. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo ocurrido en la época. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema.
Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. También en los años 60. Previamente en la radio sí que había habido muy buenas locutoras. En televisión, en los años 70 hay que tener en cuenta que la televisión aparece en España en 1956. Pero ya en los 60 sí que hay locutoras, pero bueno, se buscaban rostros fundamentalmente agradables, agraciados. El papel activo ya en los años 70 y sobre todo durante la transición democrática. Tras la muerte del general Francisco Franco en noviembre de 1975, se producen en España una serie de cambios que van a desembocar en la instauración de la democracia. El papel de Juan Carlos I fue determinante a la hora de pronunciarse. La sociedad española estaba necesitada de aires renovados y su ascenso a la corona supuso una incorporación de derechos abolidos durante el franquismo, sobre todo respecto a la mujer. Con este nuevo panorama, el colectivo femenino entrará de lleno en la vida laboral y comenzarán a aparecer figuras relevantes en los medios de comunicación, como el caso de Rosa Montero o Victoria Prego. Digamos que después de la dictadura empieza a haber reconocimiento de derechos, empieza a haber, tener en cuenta la representación de las mujeres, la mujer se empieza a incorporar mucho más al medio laboral, también se incorporan muchas más chavalas que han estudiado. La democracia trajo muchos cambios y uno de ellos fue ese, pero ya había habido procesos de cambio también en los últimos años del franquismo, o sea que no es solo tan radical. Eso sí, la democracia significa un cambio social, económico y político radical en España y en ese sentido un cambio también en la situación de las mujeres, lógicamente. Ha costado pues porque siempre se ha dicho que hay que demostrar y el proceso fundamentalmente aquí en España ha sido más difícil, quizá por cuestión de mentalidad, pero en España ha hecho falta que se vaya demostrando, al margen del lastre que se ha tenido también históricamente. Es decir, el franquismo sí que ha sido un periodo de inciso en el que la mujer se vio muy coartada ideológicamente, pero en ese sentido, en el momento en que se estableció la democracia en España se ha hecho un recorrido bastante rápido en lo que es la incorporación de la mujer a la sociedad actual. Tiene la palabra la señora Bustelo y Cruaño. Señor presidente, señoras y señores diputados, muy pronto habrá dejado de ser un delito la venta, propaganda y difusión de medios anticonceptivos. Con ello habremos dado un paso importante, aunque no tan amplio como muchos hubiéramos querido, en la liquidación del franquismo. Como podemos apreciar a diario, la entrada de la mujer en los medios de comunicación ha supuesto una evolución en la mentalidad de la sociedad española. Este cambio nos abre una ventana hacia un futuro igualitario en el cual mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades y derechos. Yo es que lo que reivindico realmente es que a igualdad de conocimientos y igualdad de oportunidades. Yo no quiero que me regalen un puesto de trabajo por ser mujer. Yo quiero que si estoy en las mismas condiciones que un hombre y tengo los mismos conocimientos, compitamos y que me gane el puesto por méritos propios. En algunos sectores sí, pero en otros, sobre todo en los puestos de dirección, creo que todavía la mujer puede recorrer un camino más largo. O sea, se están consiguiendo muchas cosas los últimos años, pero sí es verdad que, por ejemplo, en puestos de dirección de grandes multinacionales o empresas suelen ser el 90% hombres. No sé la proporción exacta, pero mucho. En mi carrera, en periodismo, yo creo que sí, que se ha alcanzado la igualdad. Había menos antes, por ejemplo, en periodismo deportivo, pero en los últimos años se ha ido incorporando progresivamente a la mujer.
Entonces creo que depende mucho de la profesión, pero todavía muchas queda. La sociedad española sigue siendo machista en muchos aspectos cotidianos, pero hemos conseguido llegar a un punto en el cual las mujeres se equiparan a los hombres. En las redacciones observamos grupos de trabajo igualitarios, y las mujeres poseen una posición inimaginable hace unos 35 años. Pues yo creo que la construcción de una sociedad igualitaria depende de todos. En ese sentido yo creo que España sí que ha avanzado mucho, todavía habría que eliminar algunos prejuicios masculinos, pero el salto que se ha producido, como decíamos, el franquismo sí que fue un paréntesis, pero a partir de lo que es la transición se ha evolucionado a pasos muy agigantados aquí en España, en la mentalidad. Para nuestras abuelas sería inconcebible la labor que realizamos ahora las mujeres o la implicación de la mujer actualmente en la sociedad, o que una mujer elija quedarse soltera voluntariamente sin que eso suponga un estigma social. Pero en lo que hay que avanzar fundamentalmente es el ámbito laboral, es decir, la discriminación salarial o dar muchas más facilidades no solo a la mujer sino a la familia en general para atender adecuadamente a los hijos, darles la correcta educación a los hijos. Yo creo que no se ha llegado a la condición de igualdad en absoluto. Repito, la mujer está tan facultada como el hombre para formar parte de los cuerpos directivos y sin embargo no es requerida para esa tarea. ¿Cuáles son los campos que mejor maneja la mujer? Pues yo creo que sociedad, yo creo que política. Hay grandes periodistas que manejan en España política muy bien, como por ejemplo Soledad Gallego Díaz, a mí me encanta. Temas de cultura también. No sé, economía creo que sigue siendo un terreno todavía un poco más machista. Y en los últimos años también se están abriendo mucho camino en internacional, en deporte y sobre todo en programas, o sea, en cuanto a contenidos de ocio y programas, creo que la mujer se está abriendo mucho. El porvenir de la mujer, igual que el del hombre, depende del trabajo que desarrollen estudiando, mejorando su nivel de entendimiento de la realidad, leyendo. El porvenir siempre se hace leyendo. Actualmente, el papel secundario de la mujer parece que poco a poco va desapareciendo. Cada vez tienen más relevancia en la sociedad, aunque en muchos casos no tanto como deberían. En los medios de comunicación, muchos son los que piensan que la discriminación a la mujer existió y aún sigue existiendo. El arduo trayecto que hemos recorrido desde la dictadura franquista hasta la actualidad nos está enseñando a progresar como una sociedad moderna e igualitaria. El caso es que haya o no machismo, cada vez es más normal ver a presentadoras generalmente más formadas en platós de televisión, bien siendo reporteras o presentadoras de informativos. Algunos ejemplos a destacar pueden ser Maruja Torres, periodista del País, Rosa María Calaf, antigua corresponsal de Televisión Española, o Victoria Prego, que desde el año 2000 es subdirectora del área política del diario El Mundo. Es aquí donde se abre el debate de si muchas de las mujeres que trabajan en determinados medios lo hacen en gran parte por su físico o si por el contrario esto se debe a su talento para comunicar. Por eso, en la actualidad nos situamos en un gran dilema, la imagen por delante de la información o al revés, con ejemplos como los de Lara Álvarez y Sara Carboneros, criticadas por un supuesto trabajo ganado por el físico. En definitiva, los medios de comunicación han evolucionado mucho en la igualdad y el trato hacia la mujer, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer.